Y continuamos en este proceso de encontrarnos con estas verdades fundamentales de la vida cristiana. En el tema anterior hablábamos del amor de Dios y decíamos básicamente que, bueno, podemos decir algunas cosas sobre el amor de Dios y quedaremos siempre limitados. Mencionábamos 4 de estas cosas que podemos de alguna manera enunciar: que Dios nos ama personalmente, que Dios nos ama incondicionalmente, que Dios quiere lo mejor para nosotros y que Dios nos amó primero. Dios nos amó primero. Era abrirnos a esta experiencia del amor de Dios. Espero de verdad que en la oración, en los momentos de meditación, se hayan dejado amar por este Dios maravilloso, maravilloso que nos quiere amar profundamente. Quiere que usted sea una persona que vive en plenitud desde ese amor. El segundo tema es una mala noticia. Ahora sí que si en el primero le traje una buena noticia, este segundo es una mala. Disculpe porque a veces cuando jugamos en la vida real, ¿no? Y decimos como, te tengo 2 noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Yo no les pregunté. Les di primero la buena, pero tengo una mala noticia. Y la mala noticia es básicamente qué pasa entonces, o la cuestión de por qué, si Dios nos ama tanto, como dijimos en el primer tema, y por qué si Dios quiere que seamos completamente felices, no lo somos. ¿Qué pasa? De alguna manera algo está mal. Esa es la mala noticia. ¿Por qué si Dios nos ama tanto, no somos felices? Hace apenas unos días me tocó que alguien me contactara de un movimiento de familias, me contara que están pasando como movimiento y de manera concreta una familia por un momento muy triste, de mucho dolor y también de mucha confusión. Uno de los hijos de esta familia concreta que pertenece a este movimiento, a sus 20 años se quitó la vida. Y el impacto de esto es impresionante. Es impresionante. Si cuando muere un ser querido el impacto es impresionante, cuando sucede de una manera tan trágica y tan fuerte como es el suicidio, pues aún más. Ante eso es como si Dios nos ama tanto, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué el ser humano llega a este límite del sinsentido? Hasta el punto de arrancarse la vida. ¿Por qué si Dios nos ama tanto, peleamos tanto a veces en la familia? ¿Por qué la violencia intrafamiliar? ¿Por qué el esposo se pelea con la esposa y viceversa, y los padres con los hijos y los hijos con los padres? Hoy vivimos un momento de mucha tensión, que ha sacado a la luz que hay cosas que no están bien de verdad. Si Dios nos quiere completamente felices en nuestras familias, ¿por qué tantas situaciones como esta? Y podemos de hecho brincar a la cuestión del pecado social y su dimensión que alcanza mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Si Dios nos ama tanto, ¿por qué la pobreza? ¿Por qué la enfermedad?
¿Por qué las guerras? ¿Por qué la desigualdad? ¿Por qué estas situaciones que nos sobrepasan? Y entre tantas preguntas y cuestiones de si Dios nos ama tanto, ¿por qué? La respuesta es la siguiente. Y este es el problema de la humanidad. Este es mi problema, este es su problema. Se llama pecado. Se llama pecado. Y este tema quiere explicarnos qué es esta realidad y cómo esta realidad, con sus consecuencias, la realidad del pecado, destruye el plan de Dios en nuestras vidas. Destruye el plan de Dios en nuestras vidas. Entonces, la mala noticia es que existe el pecado. Mi pecado, su pecado y luego también hasta una dimensión social. Y este es el que no nos deja ser felices. Vivimos en un tiempo de muchas malas noticias. Vivimos en tiempos hasta ahora ya tenemos las noticias falsas, las fake news. Y esta no se anuncia casi. Es una realidad triste, ¿sí? No somos felices porque nos apartamos de aquel que es la felicidad, que es Dios mismo. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Sí? Viene de un término en griego, hamartía, que quiere decir no atinar, no dar en el blanco. De ahí viene el término pecado, no atinar, no dar en el blanco. Entonces Dios nos hizo con un propósito, nos creó con un propósito, que es la felicidad, ¿sí? Y cuando caminamos en ese propósito somos felices. Pero cuando no atinamos, se entiende como esta idea de arquería, del blanco, ¿no? Cuando damos para otro lado, estamos designados a, este es nuestro propósito, y si damos ahí, somos felices. Cuando yo, José Juan, vivo en pecado, no doy en el blanco. Estoy tirando hacia otro lado, ¿sí? Y eso me está llevando a ser infeliz, no dar en el blanco. Entonces el pecado en realidad es este rechazo del propósito de Dios en nuestras vidas. Es esta aversión de la voluntad del ser humano, ¿sí?, a la voluntad divina. La voluntad de Dios es que usted y yo seamos completamente felices. Pero usted y yo nos apartamos de esa voluntad y entonces sucede el pecado y entonces suceden las consecuencias del pecado. Bíblicamente encontramos esto en Génesis, en muchos textos, pero el origen lo encontramos en Génesis 3, ¿sí? Tenemos la caída, tenemos a Adán y Eva en este relato etiológico, decimos los que estudiamos un poco de Biblia, es como fundamental o fundamento de dónde comenzó el mal o por qué existe el mal en el mundo. Nos narra cómo otra vez Adán y Eva, en el segundo relato de la creación, Dios los creó, los puso en un jardín, les regaló todo de alguna manera y estaban felices. Y Dios les pidió que vivan de esta manera, hagan de esta manera, coman de todos estos árboles, menos de este. Y el ser humano decide apartarse, lo que decía que es pecado. Dios dice, por aquí es, y el ser humano va para otro lado. Sucedió con nuestros primeros padres y entonces esto los separó. En Génesis 3, del 9 al 13, habla de esto. Y se los comparto, dice, pero el Señor, después de que pecaron, viene Dios y les dice, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Él replicó, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre le respondió, la mujer que me pusiste a mi lado me dio del fruto y comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Palabra de Dios. Mira, varias cosas interesantes en este pasaje. Primero, la pregunta existencial impresionante que encontramos aquí de Dios hablándole a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y dónde estás no tiene que ver con que Dios no sabía dónde estaba Adán
Otra vez, entendemos que hoy en nuestros días, Dios lo sabe todo, es omnisciente. Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabía de alguna manera lo que había pasado. Dios conoce nuestras vidas, conoce tu vida y conoce mi vida. Delante de Dios no podemos ocultar nada, hermano, no podemos ocultar nada. A veces nosotros pensamos como que al cabo nadie me ve. Mi esposa no se va a dar cuenta. Mis hijos no se van a dar cuenta. Tal persona no se va a dar cuenta. De Dios no podemos ocultarnos. Recuerdo en una ocasión que estaba predicando en algún lugar, ¿no? Y un hermano estaba diciendo que una mujer lo estaba invitando, otra vez el hermano estaba casado, y una mujer le estaba invitando a que le fuera infiel a su esposa. Y el personaje el predicador, le dijo, pues encuentra un lugar donde nadie nos vea. Si encuentras un lugar donde nadie se dé cuenta, primero le dijo así, pues hacemos lo que tú quieres, ¿no? Y entonces la mujer empieza a afanarse en buscar un lugar, y después de que encuentra un lugar supuestamente muy escondido, le dice, oye, pero asegúrate que Dios tampoco se da cuenta, porque en realidad el que me tengo que cuidar es de Dios. Si Dios no nos va a ver, pues ya lo hicimos, ¿no? Pero no hay un lugar donde Dios no nos vea. Le dice a Adán, ¿dónde estás? Y no se refiere del lugar, se refiere dice mayoría de los comentaristas bíblicos, ¿a dónde te fuiste de mi lado? Dios sabía dónde estaba, el dónde estás tiene que ver como, José Juan, ¿dónde estás? Cuando tú y yo nos apartamos de Dios, cuando tú y yo vivimos en pecado, Dios dice, ¿dónde estás? Es como, ¿a dónde te fuiste de mi presencia, de mi vida, de las cosas bonitas que yo quería darte? ¿Sí? Y Adán, otra vez, ni Eva son capaces de reconocer. A menudo, a veces, uno de los problemas del pecado es que no lo reconocemos, que le echamos la culpa a alguien más. Adán comienza echándole la culpa a Dios. Mucha gente piensa que le echa la culpa a Eva, la mujer que tú me diste, como que se apuntara a Eva, ¿no? Pero entienda la mujer que tú me diste. No apuntó a Eva, apuntó a Dios. La mujer que tú me diste. Le recuerdo, un capítulo anterior estaba feliz, extasiado con Eva. Esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y ahora le dice, la mujer que tú me diste. La mujer que vos me diste. Le está echando la culpa a Dios. Si yo estaba bien. Luego volteé a ver a Eva y Eva dice, la serpiente me engañó. Nadie está reconociendo aquí. El pecado nos aparta de Dios. Nos aparta de nosotros. Mira, ya aquí empieza un pleito entre Adán y Eva también. Nos aparta de la naturaleza. Rompe en todos los niveles de alguna manera. De alguna manera. A nivel personal, a nivel relacional y a nivel social. Este pecado que es una realidad en la vida del ser humano. En tu vida y en mi vida. ¿Sí? Porque la mala noticia es que somos pecadores y somos pecadores todos, hermano. Esta es la mala noticia y a lo mejor la que no queremos escuchar, y eso es lo que no me deja ser feliz. San Pablo lo explicará muy bien en Romanos 7:19. Dirá, hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo hago. ¿Recuerda ese pasaje? San Pablo en Romanos 7:19, hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo hago. Esta realidad existencial que yo creo, ¿verdad? San Agustín le llamó la concupiscencia de la carne, la inclinación hacia el mal. Hago el mal que no quiero. Que usted y yo hemos experimentado. ¿Cuántas veces yo, José Juan, he dicho, ya no quiero hacer esto? Esto que es malo para mí, que es malo para mi familia, ya no quiero hacerlo. Y lo vuelvo a hacer. ¿O cuántas veces he dicho, ahora voy a hacer algo bueno y no lo hago? Esta es la mala noticia. Estamos inclinados hacia el mal de alguna manera. Y lo peor del caso es que muchas ocasiones no nos damos cuenta. El ser humano se pierde por senderos que va encontrando en el camino y se va apartando de Dios.
Cosas como el materialismo. Una vez más, nos afanamos en el poder, en el tener, en alcanzar cosas que otra vez en sí mismas no son malas, pero cuando ponemos nuestros ojos solamente en ellos, en lugar de Dios y de la felicidad que Dios nos trae. Hay cosas que sí son absolutamente malas, como el satanismo, la brujería, el curanderismo, el espiritismo, la santería. Ahora con la New Age hay un montón de cosas que nos apartan de Dios sin darnos cuenta. El control mental, la adivinación, etcétera, etcétera. Buscamos la felicidad donde no está y luego terminamos defraudados. Somos ciegos, incapaces de atinar el camino. Esta es la realidad que nos presenta de alguna manera San Pablo. Y un ciego no puede guiar a otro ciego. A veces en este caminar buscamos a alguien más y a veces ese alguien más de alguna manera está en las mismas condiciones que yo. Y un ciego no puede guiar a otro ciego. Hay este ejemplo de los compadritos que se ponen bien borrachos, ¿no? Se van por ahí a un lugar malo, ¿no? Donde hay mujeres, hay vino, hay alcohol, ¿no? Se van a divertirse el fin de semana, a gastarse lo que ganaron, ¿no? El mensaje dice, o el cuento dice que es en una isla, se van en una lancha, ¿no? Cuando van bien sobrios, pues todo bien tranquilo. En la madrugada, ¿no? Ya se van a regresar, se suben a la lancha y empiezan a remar y a remar y a remar y a remar. Y pasan horas y medio borrachos y luego ya empieza a salir el sol, ¿no? Y se dan cuenta que no se han movido. Los dos voltean y se dan cuenta que la lancha sigue amarrada, que nunca la desataron. A veces vamos por la vida atados por un pecado y pensamos que avanzamos y no avanzamos. Una cosa también súper triste del pecado es que nos acostumbramos a él. ¿Sí? Hay alguien, el padre me parece, el padre Betancourt, que habla de la conciencia callosa. Conciencia callosa. Es decir, ya nos acostumbramos a esta. Ya lo malo, decimos que no es malo. Decimos que no es malo y entonces, sí, nos vamos acostumbrando al mal, al pecado. ¿Sí? No me confieso, no vivo la vida de Dios y me empiezo a acostumbrar y empiezo a hacer y al rato algo que me parecía malo ya no es malo y lo hago como si nada y ya no tengo dolor de conciencia como tal. Acá menciona de alguna manera el ejemplo también del elefante, que cuando es pequeñito, los elefantes que entrenan para el circo, cuando los toman, cuando es pequeñito le amarran una cadena fuerte. Y el elefantito cuando es pequeñito se jalonea una y otra vez y quiere liberarse, pero le ponen una cadena fuerte y lo amarran de un lugar fuerte. Conforme va avanzando, va creciendo y lo van domando, este es el término, tristemente, ¿no? Lo van domando, al elefante le van poniendo una cadena más chiquita. Al final, cuando ya es un elefante grande, lo tienen amarrado de un lacito. El elefante tiene una fuerza impresionante, y más cuando es adulto. Pero el elefante ya no se resiste. Con el puro hilito alrededor de su pie, se queda ahí. Ya se acostumbró. A veces nosotros nos acostumbramos al pecado. Hacemos conciencia callosa. Nos acostumbramos y nos va haciendo daño. Esta es la mala noticia. No hago el bien que quiero o el bien que deseo y hago el mal que no quiero. Aparte, en este proceso tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo que se llama Satanás y que busca hacernos caer en el pecado. Entonces, no solamente está la inclinación de usted y mí hacia el mal. Tenemos un enemigo que facilita este proceso y que en todo momento está queriéndonos hacer perder del propósito de Dios. Satanás, que se enemista con Dios y que no puede con Dios, la toma con nosotros. Y usted y yo tenemos un enemigo y ese enemigo sabe donde a usted le duele y ahí le da. O sabe donde a usted le da risa y ahí le hace cosquillas. Nosotros no somos tentados de la misma manera.
Usted es tentado de manera diferente a mí. El demonio es muy astuto en esto. Quiere hacernos perder y utiliza de alguna forma sus recursos. Y nos tienta y nos va desviando. Es muy astuto. La gente está metida en cosas que le van separando y a veces no se da cuenta. Y no se da cuenta hasta que su vida está en total alejamiento de Dios y en total infelicidad. Total infelicidad. Satanás existe, hermanos, es real y nos está haciendo una batalla constantemente. ¿Qué tenemos que hacer para concluir este tema? ¿Qué hago? ¿Está esta realidad? ¿Está esta mala noticia? Reconozco mi problema. También hay un ejemplo de un rey que cada año liberaba a alguno de los reos que estaban en la cárcel, les liberaba, y este año decidió que en el aniversario iba a liberar al que lo convenciera, al que escribiera algo y le convenciera que era digno de ser liberado. Y les pidió a los reclusos que prepararan un discurso y el que le convenciera iba a ser libre. Y vinieron todos los reclusos y cada quien decía, no, yo no fui, fue alguien más y me echaron la culpa. No, yo no quería, pero sucedió eso. Todo el mundo justificando por qué estaba ahí. Poniendo alguna excusa o alguna cuestión así como que ya me culparon, yo soy inocente. Mayoría estaba diciendo este tipo de cosas en sus discursos. Y había solamente una persona que ni siquiera dio discurso. Se quedó por allá agazapado en un rincón. Y le llamó la atención al rey. Todo el mundo pasó, dio su discurso y todo el mundo era inocente o lo habían confundido o había algún factor que los exculpaba de por qué estaban ahí. Le llamó la atención y se dirigió hacia aquel reo que no dio discurso y le preguntó, bueno, ¿y tú por qué estás aquí? Y el reo le dijo, pues, Su Majestad, yo me equivoqué. Yo perdí el control y maté a un hombre. Yo me merezco estar aquí. Yo cometí algo abominable, privé de la vida a una persona y le hice daño a una familia. Yo me merezco estar aquí. Estoy justamente en este lugar. Y parecido al ladrón arrepentido, esta acción mueve el corazón del rey. Mueve el corazón del rey. Y entonces el rey dice, bueno, pues libéreme a este. Libéreme a este porque no vaya a ser que me eche a perder a todas estas buenas palomitas que están de este otro lado. El que reconoció fue el que fue libre. Mira, tenemos en la historia de Israel 2 reyes grandes, 3 mencionamos, ¿no? Hay muchos más, pero tenemos a Saúl, a David y a Salomón. Voy a mencionar a David y a Saúl. ¿Sí? Ambos se equivocaron. Usted sabe que el rey David se equivocó. El pecado con la mujer de Urías elitita. Se equivocó. Saúl también se equivocó. Saúl no reconoció y David sí reconoció. El Salmo 50 o 51, el miserere, ¿sí? Misericordia, mi Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Mira que en la culpa nací, lo escribió David. En total arrepentimiento por haberle fallado a Dios, por haber no acertado, por haberse equivocado, por haberse desviado del propósito de Dios. Está en completo arrepentimiento y de ahí nace este salmo maravilloso. ¿A qué te invito? ¿A qué te invito en este tema? El pecado es una realidad. ¿Qué hago con él? Lo reconozco. Y me acerco a Dios y le digo, Señor, ayúdame. Señor, tiéndeme la mano. Porque solo no puedo. Hola a todos, mi nombre es Vicente Barrón y nací en San Luis Potosí, México. Soy el noveno de 10, 6 mujeres y 4 hombres. Hace poco acabo de perder un hermano, el mayor. Iría a cumplir el 18 de diciembre, iría a cumplir 69 años. Y les quiero compartir con ustedes mi testimonio, el testimonio de mi vida.
Yo desde muy pequeño, de una familia muy católica, muy católica, quería de alguna manera, desde muy pequeño recuerdo que miraba al sacerdote cuando levantaba el cáliz y sus vestiduras. Yo era monaguillo en la iglesia católica y uno de mis sueños era ser sacerdote, era llegar a ser sacerdote un día. Recuerdo que en ese tiempo, en este momento tengo 51 años, estaba pequeño yo, estaba en la escuela y mi plan era mi sueño salir de la escuela e irme al seminario. En este momento ya no pueden entrar los muy pequeños al seminario. Y era uno de mis sueños, decía, salgo de la escuela y voy al seminario y me hago sacerdote. En realidad era un sueño muy hermoso para mí. Era una ilusión, era un sueño maravilloso. Pero entro a la secundaria y al conocer muchachas, a tener novia, dije, pues qué desperdicio ser sacerdote. Y la verdad, hoy caigo en cuenta lo que me dijo un sacerdote, recuerdo en Guanajuato, el padre Gabriel, cuando le dije que yo un día quise ser sacerdote. Y él de alguna manera me dijo, dice, Vicente, pues parece ser que las corrientes de la vida te alejaron de ese sueño, de esa ilusión, de ese llamado de Dios, porque es un llamado de Dios. Y créanme, sí, era un llamado de Dios, pero las corrientes de la vida me arrastraron. Recuerdo que tuve alrededor de 5 catequistas porque seguía yendo todavía a la doctrina después de mi primera comunión. Me encantaba, me sabía todos los rezos, me sabía todo lo que era el catecismo, lo que era en ese tiempo la enseñanza del catecismo, que ahora ha cambiado muchísimo. Y recuerdo que a los 21 años me vine para acá, para Estados Unidos. Y todo fue la excusa, el pretexto para desvivirme, para hacer muchas cosas que no eran agradables a Dios ni a mis papás. Pero pues como estaba alejado de la familia y muy apegado hasta los 20 años a mi familia, después de 21 años llegar aquí a este país, pues fue bien fácil para mí desvivirme. Fue bien fácil para mí salirme del camino, alejarme muchísimo de mis papás y desde luego de Dios. Yo conocía de Dios. Yo había vivido en grupos juveniles, jornadas, prejornadas, varias cosas dentro de la iglesia católica. Y habían tocado mi vida. Dios había tocado mi vida de alguna manera. Pero llegar a Estados Unidos fue, desvivirme, hacer muchas cosas desagradables, caer en el alcoholismo, malgastar todo mi dinero, malgastar mi tiempo, malgastar mi juventud. Impresionante. Tuve una novia con la cual duré 10 años de noviazgo. Un noviazgo muy hermoso, pero que en el fondo hoy sé y hoy me doy cuenta que ella se quería casar, yo no me quería casar, esa era la verdad. En mi mente no podía aceptarlo en ese momento, pero a mí me gustaba la aventura, a mí me gustaba andar haciendo lo que yo quería, me gustaba ser libre. Esa libertad me llevó a caer en el libertinaje y caer en la cárcel. Caí en la cárcel por 18 horas que fueron terribles para mí. Mis papás se dieron cuenta, hoy me doy cuenta que los lastimé muchísimo. Los lastimé mucho. Mi mamá sufría mucho por mí. Yo no me comunicaba con ellos, no había comunicación con ellos. Y una de las excusas, pretextos que yo ponía para no comunicarme con ellos era que no tenía dinero para mandarles porque me lo malgastaba. Por lo tanto, pasaban 1 o 2 meses sin llamarles. Solamente en los días festivos, en Navidad, era llorar, era sentir mucha nostalgia, era quedarme aquí, pasar mucha soledad. 10 años me tocó estar en esta relación, en este noviazgo. Había compromiso de boda y desafortunadamente por mi manera de vivir, por mi libertinaje, por las decisiones que había tomado en mi vida, pues por infidelidad se rompió ese compromiso. Fue muy triste, fue muy doloroso. Era una relación que tenía bastantes años y se rompe ese compromiso, se rompe ese noviazgo. Y ya para ese tiempo ella fue uno de los instrumentos en los cuales me acerqué bastante a la iglesia, sobre todo a la Renovación Católica Carismática. Y para mí fue una bendición porque al final ella dejó de ir a los grupos de oración y yo seguía yendo.
Me encantaba, me gustaba muchísimo. ah, Me gustaba muchísimo. Sin embargo, todavía no había un cambio en mi vida. Mi mamá se pone enferma. Duró 24 años sin verlos, sin ver a mis papás. Y mi mamá se pone enferma, reumatismo crónico, después un cáncer en el hígado. ah, y mi mamá muere. Mi mamá muere y yo no puedo estar con ella. Yo me despido de ella por teléfono. Todavía recuerdo que la escuché por teléfono cuando ella dijo: es increíble el amor de una madre, es increíble el amor de mamá, teniendo sus 9 hijos ahí con ella y diciendo: cuiden a Chente. Ella moribunda, ella casi expirando y todavía preocupándose por mí. Un hombre adulto, un hombre que no había sentado cabeza, un hombre que había decidido ser libre, que había decidido hacer las cosas a su manera, pero que en el fondo tenía muchos vacíos, que en el fondo había vivido en el pecado. Y yo me despedí de ella por teléfono. Fue muy doloroso, fue muy triste, fue muy terrible para mí. Una madre, no importa las circunstancias, una madre no se olvida, una madre jamás se olvida, menos en las circunstancias como yo lo hice. Si yo no hubiese estado agarrado de la mano de Dios, seguiría con ese vacío, seguiría con depresión, seguiría con complejos de culpabilidad en mi vida. Pero bendito sea Dios, le pedí perdón a mis papás, le pedí perdón a mi mamá por teléfono. Mi papá todavía vive, tiene 96 años y lo amo, lo quiero, lo respeto. Respeto a mis hermanos, mi vida ha cambiado, pero sí, hoy lo puedo decir y se los comparto. En algún momento de mi vida tuve que reconocer mi pecado, tuve que reconocer mis culpas, tuve que reconocer que a lo largo de todos estos años de libertinaje me enlodé. Y el problema más grande es que no nada más me enlodé yo. Yo pensé que uno de mis lemas era: vive el momento como si este fuera el último de tu vida. Era enlodarme y decía: a nadie le pido nada, a nadie le hago daño. Pero hoy me doy cuenta que lo peor del pecado, lo más triste del pecado, lo más horrible del pecado, es que no nada más me mancho yo, mancho a los que están a mi alrededor. Mancho, en este caso sería a mis hijos, a mi esposa, a mis hermanos, a mis amigos, a la iglesia. La daño de alguna manera. La daño de alguna manera porque hoy tanta gente que dice: cuando era católico, los católicos son así. Y yo era de esos católicos. Pero un día tuve que reconocer mi culpa, tuve que reconocer mi pecado. Y eso me llevó a comenzar a reconocer y sobre todo querer salir de eso. Bendito sea Dios, para gloria de Dios, mi vida puedo decir que es plena. Soy feliz, tengo a Dios en mi vida, tengo temor de Dios, más de que tenerle miedo, tengo temor de Él. No quiero caer, no quiero caer. Para mí es un gusto, es una felicidad, es un gozo conocer de Dios y saber que Él está conmigo y que quiere que mi vida sea diferente, que mi vida la viva en plenitud. La vida es tan hermosa como para pasársela en ese pozo oscuro del pecado. Gracias por dejarme compartir este testimonio. Ojalá les sirva para algo en su vida.